En Ecuador, una banda de delincuentes incendió varias embarcaciones en la región del Guayas. Varias de ellas eran utilizadas en la lucha contra el narcotráfico. 7 embarcaciones de Puerto El Morro estaban prendidas en llamas frente a la mirada de sus habitantes que estaban aterrados. Información policial indica que unos 15 delincuentes con fusiles llegaron en lanchas rápidas hasta este muelle en la provincia del Guayas e incendiaron los botes. 3 pertenecen a una empresa de seguridad marítima, 3 más a operadoras turísticas locales y una al Ministerio del Ambiente. Muchas balas para arriba que tiraban al aire, porque no tiraron a las casas, sino como para que la gente despierte y que vea lo que estaba pasando. Según las primeras investigaciones de la Armada, el ataque es una represalia directa por las intervenciones de esta empresa de seguridad, que ha frustrado en varias ocasiones intentos de contaminación de buques mercantes con cargamentos de droga en alta mar. La compañía atacada cuenta con unidades equipadas con radar y personal armado con subametralladoras, lo que ha complicado las operaciones de las organizaciones criminales. La del Ministerio del Ambiente se presume que podría ser un daño colateral o un error de los grupos delincuenciales organizados, porque la unidad estaba en un lugar diferente a las que se encontraban las unidades de las empresas de seguridad. Lo mismo se sospecha de las 3 embarcaciones turísticas. El valor de cada lancha bordea los $20.000. Nuestra familia se encuentra muy afectada porque era el sustento de nuestra familia, era el sustento de un hogar. Puerto El Morro es una parroquia rural de Guayaquil a 1 hora y media de la ciudad y a 10 minutos del cantón Playas. Es una comunidad que vive principalmente de la pesca y del turismo comunitario. Es sumamente preocupante porque estamos viendo cómo el crimen organizado y la delincuencia van avanzando de manera progresiva en Ecuador. Esto que ha ocurrido en la provincia del Guayas no es una casualidad, porque hay que recordar que antes este lugar ya ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre los lobos, los tiguerones, los choneros, los chonkillers, algunas de las organizaciones declaradas ya como organizaciones terroristas contra las que lamentablemente las autoridades ecuatorianas no pueden remontar, o sea, en esta guerra, no pueden doblegarlos. Este ataque a diferentes embarcaciones turísticas, tiene como blanco principal, presumiblemente, esas embarcaciones que luchaban contra el control de las drogas. Embarcaciones que salen de estos puertos con cargamento de drogas y los suben a buques que están en alta mar. Entonces ahí es donde se establece ese control. Recordemos que estas organizaciones criminales tienen también mucha fuerza en la minería ilegal. O sea, ya no solamente podrían estar cargando cocaína, sino también oro que obtienen de estas minas ilegales. Recordemos que este campamento minero en la frontera con Colombia, que está muy cerca de la frontera con Perú también, denunciaron desde Colombia y autoridades ecuatorianas que era controlada por esta organización de los lobos y que algunos de estos mineros ilegales tenían alianza con los choneros. Y es donde nos preguntamos cómo vamos nosotros frente a esta realidad. Sabemos que el crimen organizado urbano ha avanzado mucho, por eso es que cuando nos hablan de denominarlo terrorismo urbano, están aquellos que dicen, ojo, pero ¿qué hacemos con ese terrorismo de Patás? Que, por ejemplo, no se considera zona urbana, se considera una zona rural, o aquel que sucede en estas zonas de selva, en estas zonas de frontera, que no son urbanas propiamente dichas, pero que generan muchísimos ingresos, muchísimos traslados de personas, de delincuentes, de armamento, y no escuchamos a las autoridades ni siquiera en una conversación tripartita, porque Colombia, Ecuador y Perú se tienen que sentar, se tienen que poner a conversar sobre una estrategia conjunta, porque vemos que la facilidad con la que cruzan hace que esto simplemente siga creciendo, ¿no? Así es, y aquí es muy importante la alianza con un país muy importante que es Brasil. Eso. Hay una frontera extensa muy grande, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú tienen mucho que ver en ese tema, y las autoridades colombianas han dicho que lamentablemente no tienen personal, no tienen equipo y no tienen presupuesto para poder enfrentar esto. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones criminales, a través del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro, tienen suficiente dinero no solamente como para pagar campañas políticas, sino también para comprar gran cantidad de armamento. Recuerden el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que incluso hasta el momento no se sabe por qué ordenaron asesinarlo, pero él tenía varias investigaciones acerca del avance de la minería ilegal. Y esta es una de las razones por las que presumen él fue asesinado.